Entonces, vamos a hablar de lo que es la complejidad. Entonces, ¿qué es la complejidad? La segunda ley de la termodinámica nos dice que en un sistema cerrado la entropía nunca disminuye. También se conoce como que no es posible construir un perpetuum mobile de segunda especie, una máquina que funciona a partir de una fuente de calor, es decir, que transforma calor en trabajo. Entonces, aquí viene algo que es la máquina del movimiento perpetuo. No sé si han visto videos sobre eso. Eso no puede existir. ¿Por qué? Por la fricción del aire. Porque parte de la energía, ¿cierto? Parte de la energía se disuelve en calor o en otras energías. Entonces, en broma, la primera ley de la termodinámica dice que no puedes ganar y la segunda dice que tampoco puedes empatar, ¿sí? O sea, nosotros no podemos crear sistemas de movimiento continuo, por ejemplo. Entonces, ¿a qué viene eso? La entropía es una medida de lo próximo que un sistema está a un punto de equilibrio, en un concepto similar a desorden. Cuanto más desordenado está, más entropía tiene. ¿Y qué quiere decir que la entropía nunca disminuye? ¿Qué quiere decir? Que un sistema nunca va a pasar de desordenado a ordenado sin que intervenga una fuerza externa. Les doy un ejemplo. ¿Cómo podemos ver una situación en que la entropía aumenta? Cuando un vaso se cae. ¿Qué pasa cuando el vaso se cae? Un vaso de vidrio. Se quiebra. Pasa de un estado ordenado a un estado desordenado. En ese estado, pues básicamente el vaso está en muchos pedazos y tiene una entropía más alta. ¿Sí? O sea que la entropía aumenta. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando tuviéramos una situación donde vemos en cámara inversa, donde los vidrios se transforman en el vaso? ¿Eso es posible? O sea, ustedes tiran un vaso y dicen, no, virgencita, yo no sé qué, por favor, y aparece un mentecito y el vaso se reconstruye. Me temo que no, ¿sí? Para que el vaso se reconstruya, ¿qué tendría que pasar? Alguien tiene que invertir energía, ¿cierto? O sea, tiene que haber una fuerza externa que lo vuelva a ordenar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El universo tiende a ser más desorganizado con el tiempo, ¿sí? El universo, según la teoría del Big Bang, ¿cómo comenzó? Comenzó con un punto infinitamente ordenado, es un punto, es fácil de describir. Y cuando hubo el Big Bang, el universo poco a poco está pasando a un estado desordenado. De hecho, en la expansión del universo, si la entropía aumenta hacia el infinito, ¿qué creen que va a pasar? Dentro de mucho tiempo. Tenemos estructuras aproximadamente ordenadas, ¿sí? Tenemos estructuras, moléculas, átomos, etcétera, etcétera. A medida que el universo se expande, ¿qué creen que va a pasar? Se van a disolver, se van a separar, ¿sí? Bueno, eso se conoce como gran desgarramiento. No sé si me escuchaba la teoría. Cuando la expansión del universo sea tan grande que las fuerzas electromagnéticas no puedan mantener los átomos unidos, ¿qué creen que pasa? Los átomos se disuelven en sus partículas elementales. ¿Y qué pasa con la materia? Que desaparece, ¿sí? Bueno, en fin. También se define como medida de desorden del sistema. El equilibrio es el punto de mayor desorden. Y un buen ejemplo es el gas, ¿cierto? Entonces, la molécula de un gas presente cerrado en ausencia de fuerzas eléctricas y gravitatorias. Entonces ustedes meten un gas, ¿sí? Lo meten ahí y están las moléculas del gas, ¿sí? Un gas cualquiera, ¿sí? Esos que ustedes ven en la calle. Entonces, y usted lo deja ahí un rato, hasta que el gas, digamos, meten el gas y el gas equilibra, ¿sí? Llega el punto de equilibrio es donde el gas ya no hay movimiento. ¿Cuál creen que es su estado más probable? Este o este. A ver, acuérdense de química del colegio. Hablan de gases. El primero, ¿cierto? Un estado aleatorio. Porque este estado de acá está ordenado. Miren, se puede escribir. Y este estado acá pues ni hablar. El gas queda comprimido en una sola esquina, ¿no? Pues qué bueno. No necesitaríamos compresores, de hecho. Entonces, ¿cómo puede surgir la autorreplicación si ello hace disminuir la entropía? Porque la autorreplicación es coger moléculas externas y darle una forma. Cuando usted se duplica, ¿cierto? Ustedes pudieran duplicarse. Es que son esas llamadas, ¿qué me llaman? Esas llamadas de por allá de ingenio.
para ofrecer los nuevos trabajos de 200.000 pesos diarios, trabajando 1 hora. Y una vez respondí, bueno, si yo tengo un trabajo que me ofrece 200.000 pesos diarios por trabajar 1 hora, ¿por qué no se coge 5 de esos trabajos usted? ¿Sí? Gana 1 millón de pesos diarios, 30 millones de pesos mensuales. ¿Sí? No trabajando 5 horas al día, ganarse 30 millones de pesos, pues no me molesta. Y entonces, ¿qué pasa, muchachos? Resulta que cuando se hace una copia de un sistema, ese sistema tiene que coger elementos del medio y estructurarlos de tal manera que dé igual. ¿Sí me siguen allí? O sea, duplicar necesariamente requiere coger materia o elementos externos y organizarlos de una forma que queden igualados. No sé, por ejemplo, si fueran duplicarse, ¿qué pasa? Como para hacer un duplicado, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Pues toca coger materia externa, ordenarla y formar esta copia. Entonces la autorreplicación resulta que la reproducción biológica va en contra del concepto de entropía de la física. Porque la entropía les dice a ustedes que, de hecho, esa es la definición de la flecha del tiempo. ¿Han escuchado sobre la flecha del tiempo? Eso lo vamos a hablar en caos. Resulta que la flecha del tiempo... Dime. Un agujero negro, buena pregunta. A ver, entremos en la definición de un agujero negro. Un agujero negro se forma a partir del colapso de una estrella masiva, ¿cierto? La estrella masiva colapsa en una estrella de neutrones y posteriormente por su peso gravitatorio la luz no puede escapar de ella. O sea, sigue siendo una estrella, pero la gravedad es tan fuerte que ni la luz puede escapar de ella. Ahora, en esa estrella los átomos están ultra comprimidos. Podría decirse que es uno... Ve, está buena la pregunta. Podría decirse que es un objeto con entropía relativamente elevada, porque es fácil de describir. Intentamos saber cómo lo vemos. Básicamente porque es una estrella comprimida, donde su estructura atómica digamos, tiene un orden dado. Pero, inclusive los agujeros negros con el tiempo también mueren. No sé si han escuchado sobre eso. La radiación de Hawking. No vayan a lo de Hawking o el escándalo y no Hawking es. ¿Sí? De hecho, los agujeros negros también la entropía aumenta con el tiempo porque hay cierta radiación que escapa, la radiación Hawking, y ellos con el tiempo también se disuelven. O sea, son objetos ordenados, pero que también son afectados por la entropía, porque los agujeros negros también mueren. Y ahí viene una de las teorías del fin del universo, donde el universo se expande, al final solo quedan agujeros negros, y estos agujeros negros se convierten en radiación por el efecto de radiación Hawking. ¿No sabes? Después no ver un poco de... No Hawking el chisme y no Hawking lo que hizo. ¿Sí? Aunque el chisme estuvo chistoso. No hablemos de lo que decía el chisme, pero sí. Son esos chismes que tienen que ver con expresidentes colombianos, que no voy a mencionar cuáles, pero ese tipo de cosas. No bloquea. Bueno, entonces resulta que la autorreplicación es coger elementos del medio que están desordenados y generar un ser igual a mí. Es lo que hacen las bacterias, los seres unicelulares. Resulta que eso aumenta el orden. ¿Sí? Eso es una de las cosas que uno empieza a ver que la biología en ese sentido va como en contra de la física. No estamos tratando sistemas cerrados sino abiertos, y esto es clave. Si el sistema fuera cerrado, es imposible hacer una copia de uno mismo. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar elementos. O sea, yo no puedo tomar elementos de nada, o sea, solo tengo los elementos a mi disposición. Pero cuando uno puede tomar elementos externos, o sea, se refieren a sistemas abiertos, ¿sí se acuerdan de teoría general del sistema? No lo hemos visto, pero bueno, ahí hablan de eso. Pero bueno, es un sistema abierto. Un sistema abierto es aquel que pues, puede tomar elementos del medio, ¿sí? Y ahí sí pues, es posible. Los sistemas biológicos reciben continuamente, por ejemplo, energía solar, también reciben nutrientes externos, ¿sí? De hecho, muchachos, hablemos de, por ejemplo, de la reproducción humana, ¿sí? Lo siento, pero tenemos que tratar esos temas difíciles, ¿sí? Para los ingenieros de sistemas. Sí, no entiendo. Bueno, así ustedes sean futuros padrastros, no mentiras. Sí. No, pero pueden seleccionar bien los niños que quieran, ¿sí? O sea, pueden hacer una convocatoria y mirar el niño o la niña, no, este sí está como bueno para dejarle la plata, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchachos, por ejemplo, en la reproducción humana, las células, el óvulo y el espermatozoide, ¿de qué están hechos? De los nutrientes que ustedes consumen a diario. O sea, esa vaquita, ese pollito y todo eso, a partir de ahí se genera, a partir de esas moléculas, a partir de esos elementos.
Y el bebé, cuando está dentro de la madre, ¿de qué se alimenta? De lo que come la mamá, ¿cierto? Y eso es un ejemplo de sistema abierto. ¿Por qué? Supongamos que el hombre y la mujer fueran un sistema cerrado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Solo están él y ella, ¿sí? Pero cierto, para reproducirse necesitan los dos, por ahora, ¿sí? El cromosoma Y, ¿saben que se está dañando? Se está perdiendo con cada vez que en la línea sucesoria de padres, o sea, nosotros los hombres tenemos una línea sucesoria de padres con el cromosoma Y. Ese cromosoma Y con el paso del tiempo se ha ido empequeñeciendo. Se calcula que aproximadamente en unos 5 a 10 millones de años el cromosoma Y va a desaparecer. ¿Cuál es la consecuencia? Sí. Pero bueno, no sé por qué me metí en eso. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Supongamos que está el hombre y la mujer solitos, ¿cierto? Igual, y tienen relaciones y se forman el cigoto y toda esa vaina. ¿Qué pasa si no comen nada? Supongamos que no mueren. ¿Se podría formar el bebé? No, porque no hay elementos con qué formarlo. O sea, básicamente la madre. De hecho, cuando se ha conocido a alguna mujer embarazada, suele aumentar mucho su apetito. ¿Por qué? Porque ella dice que come por todos, pero eso tiene mucho sentido desde el punto de vista biológico, porque lo que ella está comiendo lo tiene que repartir, ¿cierto? Uno para sus funciones celulares y todo el cuento, y lo otro para el crecimiento del bebé. Y el crecimiento del bebé son células reproduciéndose. ¿Y esas células cómo se dividen? Básicamente tomando elementos del medio, ¿sí? Las células se dividen tomando elementos del medio. O sea, no es que la célula se duplicó y ya. Si vamos al punto más fondo de eso, el ADN cuando se replican, básicamente son proteínas que están interactuando y se reorganizan, ¿sí? Y ahí viene pues la replicación más básica que hay de todas, que es la replicación del ADN o las cadenas de ARN. No sé si han visto un video relativo sobre eso. Básicamente empiezan a interactuar con proteínas alrededor y estas proteínas empiezan a unirse, ¿sí? Y replican la misma estructura. O sea, un individuo se divide en dos, ¿verdad? Si es una división. O sea, la reproducción no es que salga una copia de mí, sino que yo me divido, o sea, la cadena de ADN se divide, y al dividirse otras cadenas se adhieren, formando exactamente las mismas estructuras. Y ahí es donde vienen cosas, por ejemplo, que vamos a ver en algoritmos evolutivos, que es, por ejemplo, las mutaciones. ¿Qué es una mutación? Pues realmente es cuando una proteína se une con una que no se esperaba que se uniera, ¿sí? Y se genera algo levemente diferente. Y eso ocurre todo el tiempo en nuestro cuerpo, cuando las células se dividen. Por eso es que el cáncer realmente es una mutación que ocurre. Y nuestro sistema inmunológico es capaz de matar células cancerosas. Nosotros tenemos cáncer todo el tiempo, pero nuestro sistema inmunológico destruye esas células. ¿Qué pasa cuando una persona evoluciona eso? Las células bueno, eso es muy interesante en el sentido de estudio, porque las células cancerosas son capaces de ocultarse del cuerpo. O sea, el sistema inmunológico normalmente las destruye, pero en algunos casos las células se esconden, ¿sí? Y pues se puede empezar a crecer y el cuerpo no las identifica como células cancerosas. Eso es como una de las definiciones de cáncer. Y de hecho han habido algunos casos donde una persona con cáncer se infecta de otra enfermedad y se le cura el cáncer. Porque la otra enfermedad estimula el sistema inmunológico y el sistema inmunológico es capaz de reconocer el cáncer. Hubieron como 5 casos de COVID-19 que la persona tenía cáncer y tenía COVID-19. Hubo un caso muy espectacular en UK porque la persona tenía un cáncer terminal. Era un cáncer terminal, estaba regado por todo el cuerpo. Cuando le dio COVID y por la reacción del cuerpo, el cuerpo mató el cáncer y se curó. Es uno de los casos típicos de eso. Ahora no vayan a decirle a alguien que esté enfermo que sea paciente, no, dele COVID-19, no es un caso. Pero o sea, es posible. ¿Y el COVID lo mató? No, no sobrevivió. Es UK, la gente sobrevive. Bueno, muchachos, entonces la entropía, ¿qué es? La entropía es la entropía del sistema externo más la entropía del sistema interno. Porque es que ambos interactúan, con lo que les acabé de explicar del bebé. ¿Sí? Ahora no vayan a ir a hacer bebés. Vengan acá. Creo que mi generación millennial, ¿ustedes son una generación Z o algo así? ¿Millennials todavía? ¿O Z? Bueno, hay una combinación en este curso. Creo que no tienen esos planes, ¿o sí? Creo que la gran mayoría me dirá que no. Algunos sí, otros no, pero la mayoría dicen que no. Pero bueno, muchachos, eso fue un experimento biológico que en caso que suceda pueden mirar. ¿Sí? Ahora no vienen a coger el niñito para experimentar. Bueno, aunque la producción interna de entropía
es mayor que 0, un sistema abierto puede recibir una contribución negativa de entropía desde el exterior. Cuando la entropía exterior es menor que 0, ¿qué quiere decir? El sistema interno tiende al desorden, pero el sistema externo puede influir de tal manera la entropía interna también tienda al orden. ¿Sí me siguen allí? O sea, la entropía solita es positiva. ¿Qué quiere decir que la entropía sea positiva? El sistema tiende al desorden. ¿Sí me siguen allí? De hecho, nosotros como seres humanos tendemos al desorden. No vamos a decir qué es el desorden porque nos ponemos a llorar, pero nosotros como sistemas biológicos también tendemos al desorden. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Uno puede recibir una contribución negativa. Entropía negativa significa tendencia hacia el orden. Entonces, puede hacer de que la entropía total sea menor que 0. ¿Qué quiere decir? Que tienda al orden. Y eso sucede con la reproducción. La reproducción en sí requiere la intervención del medio. ¿Sí? Sin el medio no hay reproducción. ¿Sí? Por lo que les acabo de explicar. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Para lo que vamos a ver acá. Entonces, ¿cuál es la importancia de la complejidad? Entonces, en ecología piensa que los sistemas complejos son más resistentes a los cambios externos. Un sistema muy simple puede desaparecer con facilidad. Ejemplo, bosques. ¿Qué pasa con un bosque chiquito? Y hay una ola de calor. Un bosque chiquito. El Parque de la Boda, por ejemplo. Guadua. El Parque de la Boda es chiquito. ¿Qué pasa si hay una ola de calor? Pues podrían morir los árboles. ¿Por qué? Porque el número pequeño de individuos hace el sistema muy vulnerable a los cambios externos. Pero por ejemplo, como el Amazonas, ¿qué sucede si hay una ola de calor? Y que la han habido. Es un sistema más resistente. Entonces, aquí vemos con una pequeña medición de complejidad, el número de individuos. ¿Sí? Mientras haya un mayor número de individuos, ¿cierto? Podría haber una mayor complejidad. Ahora vamos a ver que hay diferentes medidas de complejidad. Realmente definir la complejidad es algo depende mucho del punto de vista. Se piensa que muchos sistemas tienen una masa crítica a partir de la cual surgen fenómenos nuevos que se llaman emergentes. Y les doy un ejemplo. El Amazonas regula las lluvias en Sudamérica y en África. Se espera que un bosque pueda regular el clima. En un principio usted pone unos árboles ahí, y después supera un número dado y empieza a cambiar el clima. Eso es algo que uno esperaría de solo plantar árboles. O sea, yo sé que en el sentido común está de que los árboles tienen influencia sobre el clima, pero pónganlo en términos secos. Usted planta unos árboles, digamos aquí en Tuluá, pone unos árboles, yo qué sé en dónde. No, en Villa no, porque no hay edificio. Supongamos que hacemos un bosquecito por acá. Acá donde quedan, o sea, quitamos todas las luces que salen y ponemos un bosque grande. ¿Sí? Entonces uno pensaría eso, que estamos plantando unos árboles, pero de repente la temperatura de la ciudad bajó 2 grados. ¿Y eso es un fenómeno emergente? Porque es que uno no puede explicar eso a partir de un árbol. Eso se puede explicar a partir de la relación entre los diferentes árboles. ¿Sí me siguen allí? Por ejemplo, pasa con las personas. ¿Qué pasa si colocamos un grupo de personas en un salón? Pues no pasa nada, cada uno está viendo la materia. Pero ¿cuál sería un fenómeno emergente del salón? La cooperación, por ejemplo. La copia en los exámenes es un fenómeno emergente. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Ahora luego vamos a ver en teoría de juegos que mi respuesta a ese sistema es hacer exámenes diferentes. Ahora su respuesta será mejorar el sistema de copia y mi respuesta será mejorar el sistema antiplagio. Esos son de teoría de juegos. Teoría de juegos uno casi con sistemas de virus y antivirus. ¿Qué pasa con los virus? Pues todo el tiempo están tratando de infectar sistemas. ¿Y qué pasa con los antivirus? Todo el tiempo están tratando de detectar virus. ¿Qué pasa si un antivirus puede detectar todos los virus? Pues los virus fracasan. Entonces, ¿qué hace la gente que hace virus? Los mejoran para superar el antivirus. ¿Y qué hace el antivirus? Mejora el sistema para detectar los nuevos virus. Eso es una competencia. ¿Sí? Bueno, se piensa que muchos... Entonces, cuando se habla de una masa crítica, es cuando ya hay un número dado de individuos y empiezan a aparecer fenómenos emergentes. Un ejemplo de esto lo vamos a ver en las redes complejas. Por ejemplo, cuando estudiamos la red compleja de Internet. ¿Cómo es Internet?
Pues son computadores conectados, ¿sí? Internet es una red de computadores, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Empezamos, cuando estudiamos la red compleja, hay una extracción de las páginas de www que les voy a mostrar y que uno analiza y uno va a empezar a encontrar cosas como comunidades, ¿sí? ¿Una comunidad qué es? Es una agrupación de computadores que comparten las mismas características. Por ejemplo, esta sala es una comunidad, ¿sí? Que tienen comportamientos similares. Eso uno empieza a mirarlo de esa manera. Empiezan a aparecer cosas como los hubs, que son computadores altamente conectados. Y eso sucede en la red de computadores y sucede en las redes sociales. Ustedes, por ejemplo, podrían ser un nodo pocamente conectado, tener poquitos amigos, ¿sí? Pero yo sé que habrá alguien aquí en la sede que tiene más de 1000 amigos. ¿Estará presente en este salón alguien que tenga más de 1000 amigos en Facebook? ¿Por qué les da pena? Usted dice, sí, yo soy orgulloso poseedor de 1000 amigos en Facebook y los conozco a todos y con todos. Bueno, hay sistemas, de pronto no. Pero de pronto alguien de administración y trabajo social, de pronto no. Sí. El de sistemas suele relacionarse solo con sistemas y amigos del colegio, pero de la niñez porque no hay más. ¿No me equivoco? ¿No? O los que juegan lobo, ¿sí? O los que consiguen el mate de guarapo cuando los obligan a ir, o a desfilar en el cabello. Creo que este mate de guarapo el próximo, bueno, hace uno también interesante, al cual yo no voy a ir. No, yo sí no lo oculto, yo soy ingeniero de sistemas. Bueno, muchachos, entonces, medir la complejidad, ya vimos una pequeña definición de complejidad. Número de individuos. Entre más individuos haya, mayor complejidad. Pero les hago una pregunta. ¿Será que cuando ustedes ponen en una playa granos de arena, será que poner muchos granos de arena parecerá algo que uno no espera? Claro, cuando ustedes colocan granos de arena, ¿sí? Ponen unos cuantos granos de arena. Ahora imagínense en una playa. Una playa tendrá algún fenómeno que uno diga que es más compleja que unos granos de arena. La respuesta es no. ¿Sí? Entonces, no necesariamente el número de individuos. Creo que el ejemplo fue malo, pero ya qué carajos. Entonces, muchachos, supongamos unas computadoras interconectadas punto a punto. ¿Cuál de estas redes ustedes suponen que es más compleja? La última. Pero si ustedes observan, esta última yo la puedo describir como Katsuen. Es un grafo complejo. La descripción es más sencilla. ¿Y esta cómo la puedo describir? Esta sí de pronto es un poco más difícil de describir. Entonces empiezan a ver, porque ustedes lo ven como un número de enlaces, pero yo les mato eso, ¿no? Eso es un KM. ¿Sí se acuerdan de eso? Esto es un grafo completo. Espero se acuerden de teoría de grafos porque en redes complejas pues les voy a empezar a decir, no, es que el grado de esto, es que la distancia, tal cosa. Les hay que hablar en términos de discretas dos. Afortunadamente el software lo va a hacer por nosotros, pero hay que entender los términos. ¿Sí? No se preocupen por eso, esto es una identidad profesional, esto no es para aburrirnos, esto es para generar uno. Entonces, básicamente, este es más fácil de describir. ¿Sí? Porque eso es un KM, es un grafo completo. Pero si ustedes observan, este es más difícil de describir. ¿Por qué este es fácil de describir? Básicamente es KM negado. A ver, ¿cuál es el complemento de Katsuen? Grafo vacío. Hola, grafo vacío. Grafo que no tiene aristas. ¿Sí? Aquí tenemos un grafo con una arista y aquí tenemos un grafo que es más difícil de escribir porque hay que decir exactamente qué aristas se conectan. No hay forma de escribirlo de una forma más sencilla. Si lo ven acá, este grafo pues, es un poco más difícil de escribir. Pero decir que es más complejo es un poco complicado. Entonces, no es sencillo definir la complejidad. O sea, no es algo sencillo. Y la complejidad depende del número de elementos y de las relaciones que hayan entre ellos. Pero también depende de cómo son esas relaciones entre ellos. Porque podrían haber, por ejemplo, grupos en la universidad bastante simples. Por ejemplo, vamos que este sea un grupo simple. Entonces, ¿cómo funciona este grupo? Sencillamente todos asisten y usted solo habla con el compañero de al lado. O podrían existir grupos más complejos, que en algunas generaciones aquí lo he visto que es interesante, que hay hasta dramas, hay peleas, hay paseos donde excluyen gente, hay grupos que se odian. Entonces, es más interesante, pero uno como profesor, porque uno no lo está viviendo.
son grupos más complejos, o dinámicas más complejas. ¿Sí me siguen ahí? A un grupo de pronto donde usted solo se habla con quien se sienta al lado. A pesar de que sea el mismo número de estudiantes, la definición de complejidad es diferente, que es más difícil de describir. Yo, por ejemplo, podría decir, no, es que el de rojo odia al de amarillo, porque el de amarillo le quitó la novia, que era novia anteriormente de rojo, pero él tenía otra novia en otro lado y por eso se pelearon. Entonces, mucho más complejo. ¿Qué pasó? No me digan que van a vivir las novelas. Ah. Acabo de pisar una... Ay, muchachos, lo siento. No sabía que ustedes también tenían ojos dramáticos, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero igual, tranquilos que esto es un concepto darwiniano, no sé, darwiniano. Bueno, la ciencia precisamente permite trabajar los dos extremos. Pocos objetos con pocas iteraciones simples, las leyes físicas. Me imagino en física les explicaron que uno va a sacar poder calcular, digamos, la ley de gravedad entre dos objetos, es sencillo, es una sola fórmula. Pero ¿qué pasa cuando involucran tres? La ley de los tres objetos en gravedad. Ajá, bueno. Eso no es resoluble. No es resoluble. O sea, la atracción giratoria entre tres objetos no es resoluble. ¿Pero tienen prueba? No, tampoco. Bueno, muchachos. Billones de objetos con interacciones. Pues tenemos la termodinámica, la estadística. Pero hay un inmenso territorio entre medias. Estos son los sistemas que trata de estudiar las ciencias de la complejidad. O sea, no son sistemas con muy pocos objetos que se puedan describir exactamente como una ley física. Pero pues demostré que con el problema de esferos, pues que a veces fallan. O tampoco tenemos objetos con billones de objetos con interacciones simples. ¿Sí? Entonces hay algo medio. Cuando tenemos muchos objetos con interacciones complejas. Entonces, estos son los sistemas que vamos a estudiar en ciencias de la complejidad. Otra manera de llamar, vía artificial. Así le pusieron porque... Sí. Así es la live. Los engañaron cuando matricularon, ¿qué pensaron? Que íbamos a hacer robótica, el robot nos iba a decir, mamá, papá. Bueno, va a pasar por acá. Aunque ahorita de pronto abro internet les cuento una cosita que vi que me pareció muy bacana. Y los mando luego a descanso porque estoy cansado de hablar. Bueno, entonces, diferentes medidas de complejidad. Número 1, ¿qué tan difícil es describir un objeto? Y por ejemplo, tenemos la complejidad algorítmica. Y ustedes vieron acá cuando les mostré los grafos. Eso es una medida de complejidad. ¿Por qué? ¿Cuál es más difícil de describir ahí? Es el de abajo a la izquierda. El de abajo a la izquierda. Porque ese de arriba lo puedo escribir grafo así. El de arriba es un grafo con una arista. El de acá, tengo que decir cómo son las aristas. Y el de acá, básicamente todos conectados con todos. O el famoso Katsui. ¿Sí? Que espero se acuerden. No. Difícil. Una de las cosas que más me cuestiono de la docencia es que realmente, yo a veces me hago la pregunta, es que realmente le queda a un estudiante después de ver un curso. Le queda la nota, le queda alguna mejora pequeña, le queda el contenido del curso, le queda lo que jugó durante las clases. Entonces, es una pregunta muy difícil. Por eso es que las ciencias, de hecho, las ciencias humanas pueden clasificarse como más complejas que las ciencias exactas. ¿Por qué? La ciencia exacta, como su nombre lo dice, usted conoce las fórmulas y los sistemas y las cosas funcionan de acuerdo a como están predichos. Pero ¿qué pasa en las ciencias humanas? ¿Cómo funciona la gente? Diferente, depende del contexto en que creció, depende de las vivencias, depende de la personalidad. Se dice que la personalidad nace con el individuo o se hace en el proceso. Es una de las grandes preguntas. Entonces, ¿se hace o se nace? Yo creería que es una combinación, pero para algunos dicen que, o sea, porque ustedes han pillado bebés mal geniados, que toda la vida son mal geniados. Y han pillado bebés tranquilos que al final se convierten en personas tranquilas. Pero el hecho que fuera mal geniado, que fuera tranquilo, no es algo que produjo directamente, sino fue desde el principio. He visto cosas así. Ya cuando se vuelve más viejo,
empieza a ver como que muchas cosas de los bebés se ven en los adultos del futuro. ¿Sí? Bueno, ¿en qué realidad hay libertad o no hay libertad? Es una pregunta de este curso. ¿Somos libres? No. Pero bueno, entonces, uno de ellos es la complejidad algorítmica. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de la complejidad algorítmica? ¿Sí? A ver, ¿qué nivel de complejidad tenemos? Problemas P, problemas que se pueden solucionar en tiempo polinomial en una máquina de Turing determinista, o sea, en esta manera. Problemas NP, no polinomiales, son aquellos que se pueden resolver en una máquina de Turing determinista en tiempo exponencial o mayor. Y por ahora tenemos unos problemas por allá arriba, que son problemas no computables. ¿Qué es un problema no computable? Pues que no se puede. Pero bueno, qué difícil es simular un objeto, profundidad lógica, complejidad temporal o espacial. Habla es de cuáles elementos están asociados a ese objeto. ¿Qué tan organizado está un objeto? Tenemos medidas termodinámicas, el caos y los fractales. ¿Qué tan resistente es el cambio al cambio de un objeto? Por ejemplo, les doy un ejemplo, y lo vamos a ver después. Las dunas de arena son resistentes al cambio. Resulta que la duna de arena, de acuerdo al viento, tiene una forma, ¿no? Digamos, usted la altera. Usted llega con una retroexcavadora y altera eso. Pasado algún tiempo, la duna volverá a tomar una forma similar a la que tenía anteriormente. Estamos hablando de un desierto. Pero eso luego lo veremos. Definición. ¿Qué es la definición de Chang? La cantidad de información. Entonces, vamos a hacer una especie de quiz contestando sí o no a una secuencia de preguntas fijas, cuyas dos respuestas son equiprobadas. Cada pregunta proporciona un bit de información. Es decir, vamos a empezar la idea de Chang es describir las cosas con preguntas de sí o no, representando con un bit de información. Entonces, ese bit de información es 1 si la pregunta es verdadera y 0 si es falsa. Ahora, ¿qué pasa? De acuerdo a esto, vamos a definir la complejidad como la secuencia de bits que se necesitan para describir ese objeto. Le digo una cosa, ¿cuántas preguntas ustedes necesitarían para describir una persona? A ver, pregunta número 1. Pero esa ya no es binaria, ¿sí? No mentiras. Entonces, ¿qué sexo biológico tiene? ¿Qué sexo biológico tiene? Si vamos a la otra cosa, eso ya es prácticamente como 10 bits. Entonces, ¿qué sexo biológico tiene? Número 1. Bueno, número 2, color de pelo. Ah, pero eso no es. Entonces empezamos. ¿El color es negro del pelo? No. ¿El color es gris? ¿El color es blanco? ¿El color es azul? ¿Sí ven que se empiezan a desglosar? Pero vamos con un objeto más sencillo. Por ejemplo, ¿cómo podríamos describir un grafo? De forma genérica. Pero no puede ser de cuántas. Número 1. ¿El grafo es dirigido? ¿Sí o no? Número 2. ¿El grafo es multigrafo? Número 3. ¿El grafo tiene una arista? Número 4. ¿El grafo tiene 2 aristas? ¿Tiene 3 aristas? Entonces se puede desglosar mucho. Entonces, esto tiene un problema, por lo que acabo de mostrar. Básicamente, la secuencia de preguntas es arbitraria y puede estar mal planteada. O sea, nosotros podríamos plantear un número de preguntas muy grande para describir un objeto muy sencillo. Por ejemplo, una pelota, ¿sí? Es un objeto sencillo. ¿Cómo ustedes describían una pelota en palabras? Es un objeto redondo, hecho de algún material que tiene un color, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podrían plantear eso? ¿El objeto es redondo? ¿Sí o no? Número 1. O podría empezar a preguntar, ¿el objeto es cuadrado? No. ¿El objeto es rectangular? No. ¿El objeto es una línea? No. ¿El objeto es un decaedro? No. ¿El objeto es un pentágono? No. ¿El objeto es una estrella? No. ¿Sí me siguen ahí? Entonces, podríamos tener una mala codificación. Entonces, esta definición de Chang tiene ese problema. Entonces, posible pregunta de parcial. ¿Cuándo podríamos tener una mala codificación en Chang? Cuando hacemos un conjunto de preguntas incorrectas. Y ahora, para saber si una pregunta es correcta o incorrecta, hay un problema. La secuencia es
arbitraje. Entonces es difícil. Entonces, miremos esto. Problema número 1. Tenemos 12 monedas idénticas, excepto una que pesa distinto. Tenemos una balanza de 2 platillos. ¿Cómo podrían averiguar con solo 3 pesadas? ¿Cuál es la moneda diferente? ¿Cuántas preguntas? O sea, se tienen que hacer 3 preguntas. ¿Cuáles serían esas preguntas? Ay, muchachos, usemos la imaginación, para eso nos la dieron. Entonces, problema número 1. Entonces tenemos 12 monedas, ¿sí o para qué? Tenemos 12 monedas. A ver, ¿cómo las pesan? Y aquí tiene la balanza 1 y la balanza 2. ¿Cómo las pesarían? A ver, ¿cómo trasladan niñas? Pues yo pondría 6 aquí. 6 aquí. A ver, véngase usted para acá. 6 aquí y 6 acá. ¿Sí o no? ¿Y cuál daría? Si la moneda pesa menos. Bueno, supongamos que si la moneda pesa más o menos, ¿qué tendría que pasar con la balanza? A ver. Este va a quedar abajo o este va a quedar arriba. Pero yo les hago una pregunta. Si no saben si es más pesada o menos pesada, ¿cómo se darían cuenta? O sea, yo les hago, porque acá dice, ¿qué tendrían que hacer ustedes ahí? Esta es la primera pregunta, pues yo pesaría 6 y 6. Ahora, obviamente la balanza se me va a desequilibrar, ¿cierto? Entonces, yo no sé si pesa más o menos. ¿Cómo se darían cuenta si pesa más o menos? ¿Qué tocarías que hacer? Pues vamos, muchachos, condicionales. Los condicionales, ustedes los conocen, ¿sí? Entonces, vamos a pesar estas 6 niñas. Esto de la decisión número 1, pesamos las de la izquierda. 3 y 3. ¿Qué va a dar? Iguales. Por lo tanto, vamos a pesar estas otras 2 señoritas. Bueno, ¿y ahí qué? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Obviamente, pues va a dar un lado más arriba que el otro, pero ¿habría forma de saber si es más pesado o menos pesado? Necesitaría saber si la moneda es más pesada o más pesada. No, eso no lo sabemos. Supongamos que este quedó arriba, ¿cierto? Supongamos que este quedó arriba. ¿Qué significa si este queda arriba? Que es menos pesado. Supongamos eso. Entonces, yo les hago una pregunta, y este vuelve a quedar más arriba. Entonces, ¿dónde está la moneda que pesa diferente? Al lado derecho. Ya obtuvimos información de la primera pesada, porque si ella queda arriba, significa que la moneda es menos pesada. O sea, si este quedó abajo, ¿no? Si la moneda hubiera estado acá, en este lado que quedó abajo, ¿dónde hubiera estado la moneda más pesada? Acá. Y acá hubiera dado abajo otra vez. ¿Sí me siguen allí? O sea, la primera pesada también nos da información sobre cómo es la moneda. Listo, este quedó arriba. ¿Y luego qué? Pues muchachos, easy peasy. Pues ya sabemos que es esta. Entonces cogemos 2 monedas aleatorias. ¿Qué pasa si cogemos esto y ponemos una bola acá? ¿Cómo quedarían estas dos? Iguales. ¿Cuál es la moneda que es diferente? La del medio. La otra situación es que podemos tener, por ejemplo, X. ¿Esta dónde quedaría? Arriba. Por lo tanto, esta sería. ¿Sí me siguen allí? Y lo mismo en la situación inversa. ¿Pero cuántas pesadas hemos hecho? Vamos a ver. Una, ¿cierto? Supongamos que tuvimos suerte. 2 y 3. Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué sucede si usted escoge mal la...? Serían 4 pasos, ¿cierto? Pero miren, lastimosamente, ¿qué se necesitaría para hacer
¿qué información necesitaríamos para saber hacerlo exactamente en 3 pesadas? Si es más pesada o es menos pesada. Entonces, ¿aquí qué sucede? ¿Lo podemos hacer con 3 pesadas? La respuesta es sí, siempre y cuando ¿qué? Sepamos si la moneda es más o menos pesada. ¿Por qué? Porque si no sabemos cómo es, tenemos que averiguar si la moneda es más pesada o menos pesada. ¿Qué pasó? Tiene una cara como de ¿qué le hicieron en la mañana? ¿No solo tuvieron esta clase por hoy? Solo esta, y fueron clase a las 7. ¿A las 6? ¿Por qué? Porque la gente a 10 para un pillo, digo, en el Victoria. Y no hay. Por espacio. Bienvenidos a la unidad de. El Ecuador, el Villa, ¿Qué les puedo decir ahí? Eso va a empezar a suceder más y más. Sin edificio, sí. Con edificio hubiera sido diferente. Con edificio es diferente, pero sin edificio sí. Bueno, muchachos, entonces vamos acá. O sea, ¿es posible hacerlo en 3 pesadas? Sí, la respuesta es sí, siempre y cuando tenemos la suficiente información. Bien, miren esta. Tenemos 13 monedas. Tenemos una balanza. Y averigüen con solo 3 pesadas. Ya que los veo como aperezados, aperezaditas y apresaditos. Entonces, no,